Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Hola Derek. No sé por qué me cuesta tanto contarte esto. Tal vez porque todavía, aunque han pasado años, siento ese mismo nudo en la garganta cuando lo recuerdo. Una mezcla de vergüenza y de un miedo frío, como de esos que se te meten por la piel y no sabes cómo quitártelos. Lo que me pasó ocurrió cuando yo tenía 10 años, en el rancho de mis abuelos. Mis papás solían llevarme ahí casi todos los fines de semana. Era un lugar apartado, a las afueras de Lerdo, en Durango, casi pegado al límite con Coahuila. Desde que tengo memoria, ese sitio me transmitía una sensación extraña. Por un lado, la calma del campo, con sus noches despejadas llenas de estrellas y el canto lejano de los grillos. Por otro, un silencio denso que, a veces, parecía ocultar algo más. La casa de mis abuelos no era grande, pero estaba construida de manera sólida, con esas paredes gruesas de adobe que mantienen el frío fuera en invierno y el calor en verano. No había lujos, pero tampoco hacía falta. Afuera, al otro lado de un patio amplio y sin pavimento, estaba el baño. Sí, de esos de antes, construidos separados de la vivienda. Para llegar había que cruzar unos 20 metros de tierra apisonada y piedras, bajo un cielo que, de noche, parecía inmenso. Aquella noche estábamos solos en el rancho, mis abuelos, mis padres y yo. No habían ido mis primos, así que yo era el único niño. Recuerdo que todos se habían acostado temprano. No sé por qué, pero el silencio parecía más espeso que de costumbre, como si incluso los animales del campo hubieran decidido callar. A eso de la medianoche, me despertaron unas ganas urgentes de ir al baño. No era raro para mí levantarme solo. Nunca fui miedoso para esas cosas, pero esa vez, al abrir los ojos, vi la aguja del reloj de pared que tenían mis abuelos marcando las 12 en punto. Algo en esa coincidencia me incomodó, aunque no lo pensé demasiado. Me levanté despacio, para no despertar a nadie. Lo que más me preocupaba era la puerta del patio. Siempre que se abría, rechinaba de una forma escandalosa. No era un ruido normal. Parecía un quejido metálico prolongado, como si algo se quejara de que lo despertaran. El sonido se debía a que la base de la puerta se atoraba con la tierra. Al cerrarla no pasaba nada, pero abrirla era otra historia. Tomé aire, giré la manija y, como siempre, el chirrido retumbó en la oscuridad. Me quedé inmóvil unos segundos, aguzando el oído, esperando escuchar el movimiento de alguien que se hubiera despertado. Nada, todo seguía igual, como si la casa estuviera sumergida en un sueño profundo. Cerré la puerta detrás de mí sin ruido y crucé el patio. El cielo estaba tan claro que podía distinguir mi sombra sobre la tierra, recortada por la luz de la luna. Llegué al baño y empujé la puerta de lámina. Esta tenía 2 pasadores, uno por dentro, para asegurarla mientras estabas adentro, y otro por fuera, para cerrarla cuando no se usaba. Me senté, y mientras hacía lo mío, pasó algo que todavía puedo revivir con exactitud. Sin previo aviso, escuché el sonido metálico del pasador de afuera, deslizándose y encajándose con fuerza. No fue un sonido leve. Retumbó en la lámina como un golpe seco. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue que alguien quería jugarme una broma. Mi papá, tal vez, pero enseguida algo no cuadró. No había escuchado pasos acercándose, ni el crujir de la puerta de la cocina, nada que indicara que alguien había salido de la casa para llegar hasta ahí. Me incliné hacia adelante, tratando de alcanzar el pasador desde mi lado, pero estaba firmemente asegurado. Golpeé la puerta y llamé en voz alta. Pa. Nada. Ma. Insistí, sintiendo cómo mi voz empezaba a quebrarse. Silencio absoluto. Llamé a mis abuelos, con la esperanza de oír su voz tranquilizadora. Tampoco respondieron. No había un solo sonido afuera, como si el rancho entero hubiera desaparecido y yo estuviera solo en un lugar vacío. El miedo empezó a apretarme el pecho. Me levanté como pude, todavía a medio vestir, y empujé la puerta con fuerza.
intentando hacer ceder el pasador. Nada. La lámina vibraba, pero la traba no cedía. Pasaron 5 segundos eternos en los que mi respiración se volvió agitada, hasta que escuché claramente cómo el pasador se levantaba. No solo lo escuché, lo sentí. La vibración recorrió la puerta hasta mi cuerpo. Como estaba recargado contra ella, la fuerza con la que se abrió me hizo perder el equilibrio y caí hacia adelante, con los pantalones todavía a medio subir. Lo primero que hice, antes incluso de levantarme, fue mirar hacia afuera para descubrir quién había estado ahí. Quería ver a la persona que me había jugado esa mala pasada, pero no había nadie. El patio estaba completamente vacío. La luz de la luna iluminaba cada rincón, sin dejar lugar para que alguien se escondiera. No había movimiento, no había sombras que se desplazaran. Solo el silencio y el frío. Me subí el pantalón de golpe, el corazón golpeándome en las sienes, y corrí hacia la casa. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado. Empujé con fuerza, entré y cerré tras de mí, respirando agitado. Dentro, todo estaba igual que cuando salí. Mis padres y abuelos dormían plácidamente, ajenos al ruido que había hecho al abrir y cerrar, ajenos a mis gritos en el baño. No dije nada, no esa noche, ni las que siguieron. Lo guardé para mí durante años, porque no sabía qué había pasado, y en el fondo me daba miedo que no me creyeran. Hasta hoy, nadie en mi familia ha mencionado nada raro en ese rancho. Nadie ha contado historias de apariciones o sucesos extraños, pero yo sé lo que viví. Y aunque han pasado tantos años, todavía puedo escuchar ese sonido seco del pasador cerrándose desde afuera, en una noche donde supuestamente no había nadie para hacerlo. Hoy todavía me cuesta trabajo hablar de esto, no porque sea un recuerdo triste, sino porque cada vez que lo revivo en mi mente, siento la misma incomodidad que aquella noche. Esa sensación rara que te recorre la espalda y que te obliga a mirar sobre tu hombro, aunque estés completamente solo. Yo crecí en Reynosa, Tamaulipas. Mis tíos tenían un rancho en Estados Unidos, a las afueras de Houston. Creo que, si no me falla la memoria, estaba en Alvin o cerca de ahí. Cada vez que ellos nos invitaban, mis padres aceptaban encantados. Para mí y mis primos era toda una aventura pasar un fin de semana en ese lugar, rodeados de campo abierto, sin ruidos de tráfico, sin vecinos, sin nada, solo monte, pasto y un silencio tan profundo que a veces hasta dolía. En ese tiempo, yo tendría unos 6 años. Éramos 3 primos los que siempre nos juntábamos. Daniel, el mayor, de 8, su hermana Lucía, que tenía mi misma edad, y yo. Los 3 éramos inseparables. El rancho de mis tíos tenía un patio trasero que limitaba con un terreno tan extenso que parecía no tener fin. Esa separación entre el patio y el campo no era más que una valla improvisada, unos cuantos alambres tensados y estacas de madera que apenas se mantenían firmes. Era más un aviso visual que una verdadera barrera. Durante el día, ese lugar era cálido y agradable, pero en la noche todo cambiaba. La oscuridad caía rápido y sin previo aviso. El viento hacía crujir las maderas y silbaba entre los alambres, y la sensación de estar rodeado por un espacio tan grande y vacío se volvía casi opresiva. Pero, como niños, no le dábamos importancia. De hecho, aprovechábamos la libertad que nos daba la noche para jugar, mientras los adultos se quedaban platicando en la parte delantera de la casa. Uno de nuestros juegos favoritos era bastante peculiar. Detrás de la casa había una pequeña bodega de mi tío, y cuando digo pequeña, lo digo en serio, no llegaba a los 2 metros de largo, y la puerta era de metal oxidado que se veía vieja y pesada. El interior estaba siempre oscuro, lleno de herramientas viejas y cajas de madera apiladas. Ahí comenzaba nuestro juego. La mecánica era simple. Alguno de nosotros se acercaba a esa bodega y tocaba la puerta 3 veces. Esperábamos unos segundos y a veces nada pasaba. Pero otras veces se escuchaban pasos adentro, pasos que se acercaban a la puerta. Y entonces algo salía corriendo. Sí, así como lo escuchan, algo,
Nunca vimos qué era exactamente. No tenía forma visible, no era un perro, no era una persona que reconociéramos, pero se escuchaban sus pisadas claramente, como si alguien o algo invisible se lanzara al patio a toda velocidad. Nosotros salíamos detrás, riendo y gritando, tratando de atraparlo, pero jamás lo logramos. No corría demasiado rápido, al menos no al principio, y eso lo hacía más emocionante. Podíamos escuchar cómo pisaba el pasto seco o cómo resonaban sus pasos en las zonas pavimentadas cerca de la casa. Era un sonido muy particular, no tan ligero como el de un niño, pero tampoco tan pesado como el de un adulto robusto. Era intermedio, como si se tratara de alguien joven, quizá de unos 17 o 18 años, pero con una forma de correr rara, irregular, como si arrastrara ligeramente los pies. En nuestro juego, la meta era atrapar a lo que fuera que salía de la bodega. Si lograba llegar hasta la valla y cruzarla hacia el campo abierto, nosotros perdíamos. Siempre perdíamos. Ese algo sabía exactamente cómo esquivarnos y en qué momento acelerar para desaparecer entre el monte. Lo curioso es que, con el tiempo, nunca supimos cómo empezó todo. No recordamos quién fue el primero que tocó esa puerta y provocó que algo saliera. Solo sabemos que de repente ese juego formaba parte de nuestras noches en el rancho. Los adultos, desde la parte delantera de la casa, a veces nos veían corriendo y nos gritaban que no nos alejáramos tanto. Ellos no podían ver lo que perseguíamos, pero sí nos veían seguir una trayectoria clara, como si fuéramos detrás de una persona. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Era verano y hacía calor, pero una brisa fría soplaba desde el campo. Tocamos la puerta de la bodega y de inmediato escuchamos los pasos. Salimos corriendo detrás de eso, pero esta vez iba más rápido de lo normal. Yo recuerdo que mis pies apenas podían seguir el ritmo de Daniel y Lucía. Fue entonces que mi tía, la mamá de mis primos, apareció en el patio trasero. Nos llamó, pero nos vio correr directo hacia la valla, siguiendo algo que para ella no era visible. Luego nos contó que, justo en ese momento, escuchó claramente unos pasos más pesados que los nuestros. Dijo que sonaban firmes, rápidos, y que venían de ese algo que perseguíamos. Ella se quedó parada un momento, escuchando. Nosotros, sin darnos cuenta, seguimos persiguiendo la nada hasta que lo perdimos en el límite del rancho. Cuando regresamos, mi tía estaba pálida. Nos dijo que lo que escuchó no eran pasos de un niño, y juró que lo que fuera que corría no era uno de nosotros ni un animal. Le contamos a nuestros papás, pero se rieron. Dijeron que eran cosas de niños, que nuestra imaginación nos estaba jugando una broma. Lo mismo le dijeron a mi tía, pero yo puedo jurarles que lo que perseguíamos estaba ahí. No era producto de nuestra mente. No recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que tocamos esa puerta y salió algo. Creo que, después de la ocasión en la que mi tía nos vio, lo hicimos una o dos veces más, pero nada volvió a salir. El juego simplemente se terminó, como si aquello hubiera decidido que ya no quería jugar con nosotros. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era. No tengo una explicación lógica. Lo único que sé es que, cada vez que recuerdo esas noches, vuelvo a escuchar el sonido de esos pasos invisibles sobre el pasto y siento la misma extraña mezcla de emoción y miedo que sentí cuando tenía 6 años. Hola Derek. No sé si alguna vez te conté esto, pero hubo una noche en la que sentí que algo, no humano, me seguía. Te lo juro, cada vez que lo recuerdo, me arde la nuca como si todavía tuviera esos ojos clavados en mí. Era una madrugada fría. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que parecían aplastarlo todo. Apenas había luz. La luna estaba oculta y las farolas parpadeaban como si quisieran apagarse de una vez. Caminaba solo por una calle vieja, adoquinada y húmeda, que siempre me había dado mala espina, pero que esa noche se sentía distinta, más pesada, como si el aire estuviera enfermo. Mis botas resonaban contra las piedras, y el eco regresaba con un retraso extraño, como si algo lo distorsionara. El olor a tierra mojada
se mezclaba con otro aroma más, rancio, como madera podrida o carne vieja olvidada en algún lugar. No había un solo sonido más, ni perros, ni viento, nada. Y esa ausencia absoluta me hizo sentir como si hubiera entrado en un lugar que no me pertenecía. A lo lejos escuché un golpe seco. No fue fuerte, pero se sintió muy cerca de mis oídos. Me detuve, y ahí lo escuché. Pasos. No eran rápidos, pero tampoco lentos. Se sentían deliberados, como si quien los daba tuviera todo el tiempo del mundo y no tuviera que preocuparse por ser descubierto. Me giré, pero la calle estaba vacía. El adoquinado seguía húmedo, brillando bajo la luz temblorosa de las farolas. No había sombras fuera de las que proyectaban las casas viejas y torcidas. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, pero los pasos volvieron, esta vez un poco más cerca. Aceleré el paso. Sentí que el aire se me espesaba en los pulmones. No era solo miedo, era una sensación física, como si el ambiente mismo se hubiera vuelto hostil. Las ventanas de las casas parecían observarme. Algunas estaban cubiertas con tablas, otras apenas se sostenían con clavos oxidados. Sentí que algo se movía detrás de una cortina, pero cuando giré la cabeza, solo vi oscuridad absoluta. Los pasos ahora estaban justo detrás de mí. No los escuchaba como un eco. Eran reales, firmes, hundiéndose en la misma piedra que yo. ¿Quién anda ahí?, pregunté con la voz temblando. Nadie respondió, solo el silencio, y luego un sonido húmedo, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Mi respiración se volvió un jadeo. Quise correr, pero una especie de presión me mantenía a paso rápido, sin atreverme a romper en carrera, como si mi cuerpo supiera que si lo hacía, algo me alcanzaría. Giré una esquina y ahí estaba. Una figura alta, delgada, demasiado alta para ser humana, recortada contra la penumbra. Su cabeza parecía ladeada, observándome, pero no podía distinguir un rostro. Tenía los brazos colgando, largos, anormalmente largos, casi rozando el suelo. Me quedé paralizado. Un segundo después, dio un paso hacia mí, y el adoquín bajo sus pies crujió como si estuviera quebrando huesos. No recuerdo exactamente cómo logré correr. Lo único que sé es que no miré atrás hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta, aseguré todos los cerrojos y me dejé caer contra ella, temblando. El silencio volvió, pero desde entonces, cada noche, a la misma hora, escucho pasos en la calle, siempre a la misma distancia, siempre deteniéndose frente a mi puerta. Nunca tocan, nunca intentan entrar, pero sé que esperan. No sé cuánto tiempo pasé ahí, encogido contra la puerta, sintiendo que cada segundo se alargaba como si el tiempo quisiera torturarme. Afuera, los pasos continuaban, firmes, marcando un compás inquebrantable, como un latido oscuro que resonaba solo para mí. Intenté calmarme, contar respiraciones, cualquier distracción, pero no había nada que alejara esa sensación de ser observado. Al día siguiente, la calle parecía normal. El sol se colaba entre los edificios y el ruido de la ciudad volvía a cubrir aquel silencio espeso. Pero yo sabía que no era normal. Sentía que algo había quedado ahí afuera, esperando que la noche regresara para manifestarse de nuevo. Cada vez que cerraba los ojos veía a aquella figura alta y torpe, sus pasos pesados y sus brazos largos balanceándose de manera antinatural. Intenté contárselo a algunos amigos, pero me miraban con incredulidad. Solo fue un sueño, o tal vez una sombra, me decían, intentando tranquilizarme, pero yo sabía que no era así. La sombra había estado allí, tan real como mi miedo, y ese miedo no me soltó. Pasaron las semanas y los pasos no cesaron. Siempre a la misma hora, siempre con la misma cadencia. A veces me asomaba por la ventana, y no veía a nadie, solo el vacío y el eco de mi propia respiración. En esas ocasiones la calle parecía vacía, pero de alguna forma, el aire estaba cargado, denso, como si algo invisible respirara junto a mí. Una noche decidí armarme de valor. Tomé una linterna, salí a la calle y me quedé parado en medio del adoquinado. Esperé. Los segundos parecían siglos. Y entonces, justo cuando la luz de la linterna apenas iluminaba el extremo de la calle, sentí el golpe de los pasos. Pero esta vez, el sonido no venía de atrás, sino de todos lados a la vez.
Los pasos daban vueltas a mi alrededor, cada vez más rápidos, más cercanos, pero cuando iluminaba hacia donde creía que venían, no había nada, solo sombras que se disolvían en la oscuridad. Corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. La figura alta apareció al final de la calle, pero esta vez estaba acompañada. Más sombras, más ojos brillantes, todos avanzando lentamente hacia mí. La presión en el aire era insoportable, como si me ahogara sin poder gritar. Llegué a casa temblando, cerré puertas y ventanas, bloqueé todo con lo que encontré. Sabía que no podía salir esa noche, pero entonces escuché un golpeteo en la ventana del segundo piso. No era un golpe fuerte, pero sí constante, como si alguien quisiera entrar sin hacer ruido. La mirada de aquellos ojos brillantes me perforaba la piel. No sabía si eran reales o producto de mi mente exhausta, pero estaban ahí, y no estaban solos. Desde esa noche, mi vida cambió. Cada vez que la luna desaparece tras las nubes, sé que volverán a aparecer. A veces los siento rozando la piel, susurros sin palabras en el viento, un frío que traspasa hasta el hueso. Y aunque sé que nadie me creería, que podría parecer loco, no puedo negar lo que vi y sentí. Porque hay cosas que no se explican, Derek. Cosas que esperan en las sombras, con ojos que no parpadean y brazos demasiado largos para ser humanos. Y cuando los pasos regresan, yo sé que no estoy solo. Todo esto lo supe realmente hasta que crecí. De niño, mi memoria me jugaba trucos. Yo recordaba las cosas de otra forma, como si las hubiera soñado. Pensaba que todo lo que viví en aquel lugar había sido normal, inocente, pero estaba equivocado. Cuando empecé a juntar piezas y a escuchar lo que mis padres me revelaron muchos años después, entendí que mi recuerdo era apenas una sombra de lo que de verdad pasó. Mi papá tenía una casa en el campo, un sitio al que íbamos de vez en cuando para descansar, alejarnos del ruido de la ciudad. Esa casa se la había dejado mi abuelo, un hombre al que, por desgracia, nunca conocí porque murió poco después de que yo naciera. El rancho estaba en Rosario, más allá de donde la autopista se abre camino hacia Monteflores. Desde la carretera principal había que internarse unos 15 minutos por un camino de tierra que parecía no acabar nunca, rodeado de matorrales, campos secos y árboles torcidos que en la noche parecían figuras humanas. Mis recuerdos de infancia de ese lugar son borrosos, pero hay uno que siempre permaneció intacto, el de una vecina, una mujer que, según yo, vivía cerca. Aunque en realidad nunca la vi llegar desde ninguna casa. Ella siempre aparecía desde un vado, un pequeño río que quedaba justo al costado del rancho. Allá, en la zona rural, le decimos vado a esos cauces por donde corre el agua cuando llueve, aunque normalmente no son profundos. Aquel, en su mejor momento, no alcanzaba ni el metro de profundidad. Sin embargo, para mí, de niño, ese vado tenía algo especial, y no sé por qué siempre recordaba que de ahí salía esa mujer. La veía cada vez que íbamos, al menos durante los primeros años, pero con el tiempo simplemente dejó de aparecer. En mis recuerdos de niño, era como si un día hubiera desaparecido del todo y nunca más la hubiera vuelto a ver. Pasaron los años. Dejamos de ir con tanta frecuencia y yo crecí, hasta que un día, ya adolescente, volvimos a pasar por ahí y al ver el vado, la imagen de aquella mujer se me vino a la mente con una fuerza extraña. Sin pensarlo demasiado, le pregunté a mis padres por ella. ¿Te acuerdas de una vecina que vivía cerca del vado?, les pregunté. Se miraron entre ellos y después me respondieron algo que me heló la sangre. Tuvimos vecinos, pero a la señora que tú recuerdas, nosotros nunca la vimos. Me quedé en silencio. Entonces mi mamá, con un tono serio que pocas veces le escuché, me dijo: cuando tú eras niño y te traíamos al rancho, a veces apenas nos descuidábamos unos minutos y ya te encontrábamos hablando con alguien. Te preguntábamos con quién hablabas y tú, muy tranquilo, respondías: con la señora Mojada. Salíamos corriendo por ti, porque casi siempre ya ibas camino al río. Y aunque nosotros jamás vimos a esa señora,
esto nos pasó varias veces contigo. Decías que una mujer, parecida a tu abuelita, salía del agua y te hablaba, que te hacía señas para que te acercaras. Lo raro es que muchas veces ese río estaba seco, sin una sola gota de agua, y aún así tú la describías como empapada. Además, como la describías, no se parecía a nadie que viviera por aquí. Mis papás, preocupados, llegaron a preguntarles a los pocos vecinos que vivían más alejados, a ver si ellos sabían algo. Pero la respuesta fue la misma: ninguno había visto jamás a una mujer así. Sin embargo, una de las vecinas sí les contó algo inquietante. Ellos no tenían hijos, pero a veces iban sus sobrinos o niños de la familia a pasar unos días. Y según les dijo, más de una vez aquellos niños se despertaban en mitad de la noche, gritando y llorando, asegurando que una señora mojada los miraba desde la ventana y les hablaba. Lo perturbador es que la descripción coincidía exactamente con la tuya, me dijo mi mamá. Ahí fue cuando ella me hizo notar algo que me estremeció. A diferencia de esos niños, yo jamás sentí miedo. Para mí, la señora mojada no era una amenaza, al menos no en ese momento. Yo la veía como una presencia conocida, casi familiar, y nunca me asustaba cuando aparecía, lo cual, ahora que lo pienso, es lo más inquietante de todo. Mis padres, aunque nunca vieron nada, decidieron que no podían dejar que me acercara a algo que ellos no podían ver. Me vigilaban cada vez que jugaba afuera, y poco a poco, la figura de la señora dejó de aparecer en mis recuerdos, o quizá fue mi propia mente la que se encargó de borrar su imagen. Pasó el tiempo. Dejamos de ir al rancho por algunos meses, y cuando volvimos, ya nunca más la mencioné. Mi mamá cree que tal vez alguno de los vecinos hizo alguna limpieza, rezó, o llevó a alguien para ahuyentar lo que fuera que rondaba por ahí. Nunca lo supieron con certeza, pero lo cierto es que la señora mojada desapareció de mi vida, al menos físicamente. Porque cuando mi mamá terminó de contarme todo, algo en mi mente se desbloqueó. Recordé su rostro. La veía de la cintura hacia arriba, saliendo lentamente del vado. Su cabello, completamente mojado, chorreaba agua sucia sobre sus hombros huesudos. Su piel era tan blanca que casi parecía translúcida, pero no era una blancura saludable. Era un blanco mortecino, enfermizo. Tenía unas ojeras profundas y oscuras que le daban un aspecto cadavérico. La piel de su cara le colgaba, como si hubiera adelgazado de forma repentina y brutal, y se le arrugaba en pliegues que le hacían ver más vieja de lo que probablemente era. Era muy delgada, casi frágil, pero había algo en su presencia que me mantenía inmóvil. Vestía un simple vestido marrón, de esos que usan las mujeres para estar en casa. Siempre estaba empapado, aunque el río estuviera seco. No sonreía, no fruncía el ceño, no mostraba ninguna emoción. Solo me miraba y levantaba la mano, haciéndome señas para que me acercara. Ahora, siendo adulto, pensar en esa imagen me provoca un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. No sé qué hubiera pasado si mis padres no hubieran intervenido, no sé qué quería de mí. Y lo peor de todo es que, aunque no la he vuelto a ver, a veces, cuando paso cerca de ríos o lugares donde el agua se estanca, siento una mirada sobre mí, y tengo miedo de que en algún momento vuelva a llamarme. Cuando era niño, en el pueblo donde crecí, corrían rumores oscuros sobre el sacerdote que servía en nuestra iglesia. Decían que hacía cosas prohibidas, cosas que nadie debía saber. Lo extraño era que llevaba más de 10 años en la parroquia, algo poco común, pues normalmente los sacerdotes se reemplazaban cada 1 o 2 años. Pero nadie hablaba de él abiertamente. El personal de la iglesia parecía temerle o estar obligado a guardar silencio, como si un pacto invisible los atara a no pronunciar su nombre. Pero lo más aterrador era lo que ocurría una vez al mes. Desaparecía una persona, siempre una mujer o adolescente, nunca hombre, y nadie sabía a dónde iban ni qué les pasaba. La incertidumbre y el miedo crecían entre los vecinos, pero nadie se atrevía a hablar fuerte. Una noche, que parecía igual a tantas otras, terminé siendo testigo de algo que solo creía posible en las películas de terror.
Estaba sentado en el sofá, junto a la ventana de la sala que daba justo a la calle. Tenía en las manos un libro de una saga fantástica que me regaló mi padre, y el silencio en la casa era absoluto, perfecto para perderme en la lectura. Poco a poco, mis ojos comenzaron a cerrarse, hasta que algo me llamó la atención. A través del cristal vi a un hombre vestido con la sotana del sacerdote, pero su rostro no era el mismo. No pude distinguirlo bien, pero su mirada nerviosa y sus constantes movimientos de lado a lado me decían que ocultaba algo. Tenía miedo de ser descubierto o seguido, como si estuviera huyendo de algo invisible. Mi curiosidad me dominó, y una voz interna me impulsó a salir y seguirlo. Abrí la puerta sin hacer ruido y me adentré en la oscuridad, ocultándome entre las sombras que proyectaban los árboles. Caminábamos por calles silenciosas, y aunque la noche estaba oscura, podía verlo avanzar con cautela. La sorpresa vino cuando el hombre dobló hacia el monte. No entendía qué buscaba allí, ni por qué se adentraba en la penumbra, pero apreté el paso para no perderlo de vista. El crujir de mis pasos se mezclaba con los sonidos apagados de los animales nocturnos, que parecían amortiguar cualquier ruido que pudiera delatarme. Por momentos sentí que me descubriría, pero el destino quiso que siguiera. Llegamos a un claro donde la oscuridad se rompía por la luz temblorosa de varias antorchas. Allí, en medio del monte, un grupo de personas vestidas con túnicas negras se arremolinaba sobre un montón de paja. Reconocí a cada uno. Eran los monaguillos y asistentes del sacerdote, los mismos que veía cada domingo en misa. Pero lo que vi a continuación fue algo que me heló la sangre. De entre la paja emergió una joven sin pupilas. Sus ojos eran un vacío absoluto, un blanco fantasmal que reflejaba nada más que oscuridad. Su boca estaba entreabierta. De ella caía saliva espesa y oscura que le empapaba la ropa. El sacerdote y los demás extendieron crucifijos de plata hacia ella, como si quisieran contener algo más allá del alcance humano. El sacerdote se acercó y puso su mano sobre su frente. De ese contacto empezó a salir humo, un vapor oscuro que parecía quemarla desde dentro, aunque ella no gritaba, sino que emitía un gruñido bajo, un rugido desgarrador que espantaba a los animales cercanos. Nunca pensé que un ser humano pudiera producir un sonido así. Entonces comenzó a recitar palabras en un idioma extraño, incomprensible para mí, mientras sostenía la Biblia con una mano y con la otra rociaba agua bendita sobre la joven. Pero el agua parecía evaporarse al tocar su piel, como si el mal que habitaba en ella fuera demasiado fuerte para cualquier bendición. Mi cuerpo temblaba, y tuve que apoyarme en un árbol cercano para no caer. El miedo me paralizaba. No podía ni moverme ni pensar en irme. De repente, la joven empezó a elevarse. La paja bajo ella no se movía, como si la levitara una fuerza invisible. Pude ver el terror en los ojos de los monaguillos y la concentración feroz del sacerdote, que seguía recitando. Pero entonces, la voz de la chica cambió. Se volvió gruesa, burlona, llena de odio. «Los mataré a todos», dijo con una fuerza que recorrió el aire como un escalofrío helado. Mis lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. De su cuerpo emergió una sombra oscura y semitransparente que se elevó y se perdió en la noche. La joven cayó hacia atrás, inmóvil, y los presentes corrieron a socorrerla. 2 de ellos soltaron los crucifijos y dijeron que el exorcismo había terminado, aunque la chica no sobreviviría. El sacerdote confirmó su muerte y decretó que el cuerpo debía desaparecer. 2 hombres tomaron palas y se internaron más en el monte para enterrar el cadáver en un lugar remoto, lejos de cualquier mirada. Yo sabía que debía irme. Si me descubrían, nadie sabría qué me habría pasado. Salí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a mi casa y me juré guardar silencio para siempre. Meses después, los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Decían que el sacerdote ocultaba su rostro en las noches para no ser reconocido. Quizás esa noche lo vi así. Intenté seguir con mi vida, pero esa imagen nunca me abandonó. En los pueblos alejados de la ciudad, donde las leyendas y el miedo se mezclan, hay secretos que es mejor no desenterrar. Bueno, amigos,
Estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos todos los días y me encantaría volver a encontrarlos en el próximo video. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que estoy seguro les van a encantar. Un fuerte abrazo y nos vemos por allá.